Presente, buenos días. Buen día. Bien, la clase previa estuvimos viendo cómo se configura la sección de cráneo, existiendo dos grandes segmentos del cráneo. Cada uno de estos tiene la particularidad de poder osificar, ya sea base a un cartílago endocondral o directamente de células mesenquimatosas intramembranosas. Dependiendo del segmento específico, es la forma entonces como podrá ser osificado esa estructura. Existen también bastantes correlaciones clínicas con respecto a la estructura de cráneo. Y veamos por ahí un gran grupo llamado craneosinostosis, que podemos distinguir unas craneosinostosis aisladas, donde el único defecto es el error en el cierre prematuro de esa sutura, y las craneosinostosis complejas o sindrómicas, en donde hay más de ese defecto simple de nada más un cierre de sutura, pudiendo involucrar, por ejemplo, extremidades superiores, inferiores, problemas incluso a nivel vertebral, problemas a nivel de esqueleto apendicular. Bien, entonces todas estas forman parte de las principales aplicaciones clínicas con respecto a la región de cráneo. Importante hacer la identificación de cada una de ellas. Y obviamente, pues correlacionarlas con imágenes específicas. Bien, vamos a continuar con lo que es columna vertebral. La columna sigue siendo parte del esqueleto axial. Usted recuerda cuando nosotros observábamos, visualizábamos, asignamos en sí los principios fundamentales de la generación de columna a partir de las células también del somito. En donde estamos viendo la porción de tubo neural, en la zona inferior de esta notocorda, y hacia los laterales esa porción de somita que ya tiene modificaciones. Se distingue las células del esclerotomo y las células del miotomo. La intención es que las células del esclerotomo, conforme el embrión se pliega, se reacomoden también, y entonces tienden a rodear tubo y rodear la porción de la notocorda. Cuando están rodeando tubo, es cuando forman entonces ese arco neural o arco vertebral. Cuando rodean la porción de notocorda, están configurando lo que es el cuerpo vertebral. Nosotros cuando empezamos este capítulo, mencionamos por ahí un caso clínico, en donde el error está en las células del esclerotomo, están rodeando la porción del tubo, generándome un test de lo que son los disrafismos espinales. Ahora, sin embargo, no es simplemente decir, pues tienes que migrar, rodear tubo, rodear notocorda. Si rodeas notocorda, tienes el cuerpo vertebral. Si nosotros vemos a este nivel de sección, donde están las líneas punteadas, ahora la imagen de la derecha, pensaríamos entonces el cuerpo vertebral está formada por esta zona de esclerotomo, pero la parte lateral sería la continuidad hacia miotomo. Y dividiendo cada cuerpo vertebral, sin embargo, la anatomía normal no nos plantea esto. La anatomía normal, las arterias intersegmentarias tienden a estar prácticamente en la parte medial de lo que es el cuerpo vertebral. Entonces debe existir un reacomodo de las células del esclerotomo para que me permita esa anatomía. Luego entonces, ahí vemos en esa imagen una zona de esclerotomo menos densa y otra zona de esclerotomo más densa.
lo que ocurre es un proceso como de compactación de la zona inferior con la zona superior inmediata que está en la parte inferior. Lo mismo con el resto de estructuras inferiores. Es decir, se va compactando hacia abajo en una dirección caudal, de tal forma que podamos tener ahora una imagen como las que están abajo. Las imágenes inferiores es cuando ya ocurrió ese proceso de compactación y ahora viene la condensación de las células del esclerotoma. Si nosotros vemos igual aquí al nivel de la línea punteada, la imagen de la derecha, ahora sí empieza a tener sentido la anatomía normal del cuerpo vertebral. Trae su porción de esclerotomo denso con una porción de esclerotomo menos denso. Es decir, como si yo agarrara un pedazo de este segmento. De tal forma que la arteria intersegmentaria queda en la parte intermedia de lo que es el cuerpo vertebral. Me refiero al nivel de esta parte intermedia, no que surja directamente del cuerpo, ¿no? Eso es muy diferente. Simplemente me refiero al nivel en el cual podremos encontrar las intersegmentarias. Mientras que ese cúmulo de miotomo, la porción muscular, junto con su porción de inervación, estarían a nivel de los discos intervertebrales. Ahora, dividiendo cada uno de los cuerpos vertebrales, sé que hay una porción de cartílago fibroso o fibrocartílago, llamado el disco intervertebral. En general, todo el segmento notocordal que había sido rodeado por las células del esclerotomo tiende a degenerar. Pero el segmento que está precisamente a nivel del disco intervertebral es lo que consideramos como el núcleo pulposo. En condiciones normales, es que toda el notocorda tengamos ya lo que es el vestigio, desaparezca prácticamente en condición normal. Hay incluso condiciones patológicas del proceso notocordal donde no desaparece y forma una tumoración. Esa tumoración, pues se le llama cordoma y la estaríamos encontrando precisamente a nivel de la columna y la estaría desviando. Pero es un proceso patológico con respecto a la notocorda. Lo mismo vemos en las imágenes que vienen ahí del libro Lagman. Inciso A, inciso B, me están mostrando precisamente cuáles son esas modificaciones que deben de ocurrir con esas células del esclerotomo. En azul está representado todo el cúmulo de células de esclerotomo. Noten la apariencia inicial, cuando se rodea notocorda, sabemos que la intersegmentaria debe de quedar prácticamente intermedia de un cuerpo vertebral. Entonces viene la compactación, en un sentido un tanto caudal. Lo que es esclerotomo de la región inferior se compacta con el siguiente esclerotomo, siempre como de la región superior, y así se va, en sentido caudal. Este, prácticamente a nivel medial de lo que es el cuerpo vertebral. Y mi estructura muscular, junto con su inervación, está quedando a nivel del disco intervertebral. En la porción medial, sé que la notocorda tiende a desaparecer, suele preservarse como un núcleo pulposo, es una zona muy vestigial a nivel del disco intervertebral. Como en todo, necesito señales. Señales que me están indicando que las células deben de modificarse. Si bien el principal motivo para lograr reacomodarse de las células del esclerotomo son los cambios de tamaño del producto, y me refiero a se va plegando y va creciendo. Eso hace que el esclerotomo se reacomode. Pero necesito también una señal importante, que parten desde notocorda, de la zona basal, señales como sonic, sal del como que hacen que las células del esclerotomo estén expresando PAX1 e incluso PAX9. Y viene el reacomodo de las células. Rodear tubo y rodear cuerpo, notocorda para formar el cuerpo vertebral. Aquí vienen otras señales importantes
en la porción del dermomiotomo. La porción de dermis siempre va a estar expresando PAX3, gracias a una neurotrofina que viene desde el tubo. Las zonas laterales que tienden a migrar hacia regiones más ventrales es el miotomo. Habrá miotomo que estará localizado en la porción dorsal y otro en la porción ventral. Cada uno con señales moleculares importantes, como más adelante vamos a mencionar. Sobre todo este, MIOD, es uno de los grandes centros señalizadores de regiones musculares. La mayoría de nuestros cuerpos vertebrales, de nuestras vértebras en general, tienen la misma configuración, es el mismo sustento. Discretas a nivel anatómico, sobre todo con los primeros segmentos, atlas y axis, como seguramente se ha repasado ya en otras clases, como anatomía. Pero llevan el mismo fundamento, migración y reacomodo de estas células. De tal forma que todo, desde porciones superiores a las regiones occipitales, la continuidad con secciones cervicales, la sección torácica, la sección de lumbar, así como en zonas más inferiores, las zonas de esclerotomos que me van a formar la zona sacra y sacrococcígea, llevan el mismo fundamento. Sin embargo, si usted recuerda, cuando nosotros veíamos periodo embrionario, periodo fetal, generaba un segmento muy distal de puro somita, la famosa cola embrionaria. De tal forma que este segmento final va a tener también reacomodos. Tiende a desaparecer las porciones más distales y se va modificando este segmento. Esta estructura embrionaria, entonces va a tener todavía una configuración todavía más distal de lo que son somitas. Y esos tenderán a desaparecer. A la par, como se está generando la estructura vertebral, noten ustedes que en las zonas del segmento torácico hay unas salientes. Si ustedes recuerdan, en una configuración normal de una vértebra, hay unas salientes, unas apófisis, que dan continuidad precisamente con la estructura de costillas. Luego entonces, las costillas no son más que una continuidad de las vértebras torácicas. Es derivado entonces somítico. Bien, en esta imagen estamos observando precisamente esas modificaciones que existen conforme pasa el tiempo en lo que son las estructuras vertebrales. Una vértebra estándar, sabemos que tiene su cuerpo vertebral, sus salientes, las apófisis, apófisis espinosas, apófisis transversas, la parte interna es el agujero vertebral. Este agujero, pues sé que es delimitado por el arco vertebral y este arco vertebral era lo que nosotros habíamos configurado como el arco neural que rodeaba ¿a quién? Pues al tubo neural. Entonces los segmentos distales de tubo van a estar aquí por esta estructura de arco. El segmento interno era lo que era la notocorda. Sabemos que aquí tiende a degenerar en condiciones normales. En el disco intervertebral encontraremos la parte del núcleo pulposo. Bien, si nosotros nos vamos con las imágenes, la imagen A es un estadio pues muy temprano del desarrollo. Es una vértebra apenas a la quinta semana, en donde sé que todo esto configurado en rosa pálido corresponde a las células del esclerotoma, que han migrado y empiezan a tener cambios. Y esos cambios iniciales son, pues es una vértebra, es una estructura ósea, pues ahorita las has dejado como simplemente células mesenquimatosas. Las células del esclerotoma pues son células mesenquimatosas al final de cuentas. Pues necesitamos generar una estructura ósea. Entonces hay moldes de cartílago, entonces vienen los centros primero de condrificación. Los primeros centros de condrificación de la estructura vertebral son reconocidos hacia la sexta semana. Y aquí los vemos representados como unas placas pequeñas en color azul.
Conforme avanza, tenemos ya no solamente unos centros de condrificación, sino a partir de estos voy a reconocer centros también de osificación. Los centros de osificación primarios de la estructura vertebral son reconocidos hacia la séptima semana. Es decir, a la quinta semana todavía son simplemente células mesenquimatosas. Hacia la sexta semana voy a reconocer centros de condrificación. Séptima semana, centros de osificación primaria, representados aquí en un color fuchsia. En el momento del nacimiento, todavía nuestra estructura vertebral es un tanto inmadura, en el sentido de que la configuración que tienen es así. Estas que están representadas en el inciso D corresponden a vértebras torácicas. Si usted compara esta del inciso D con esta, que viene aquí como un inciso D en grande, pues la configuración es distinta. Esta es inmadura. Sin embargo, así es la configuración durante nuestras primeras etapas o días a nivel postnatal. Nuestro nacimiento es así en la columna. Sabemos que si hay un cuerpo vertebral, sabemos que hay el arco vertebral, las apófisis y su continuidad hacia costillas. Pero no tengo esa distinción o esa finura de los detalles de una vértebra adulta. Inciso E e inciso F ya son en etapas postnatales, evidentemente, generalmente durante la etapa de pubertad o hasta la pubertad, tenemos ya ciertos datos característicos de la estructura vertebral y se logran identificar centros de osificación secundarios hasta etapas postnatales. Los centros de osificación primarios es en etapa prenatal y en una etapa de desarrollo embriológico, no de un feto, sino de desarrollo embriológico. Los secundarios vienen a estas etapas postnatales. Y esos centros de osificación corresponden a salientes, se configuran en las porciones distales o en las prominencias de la estructura vertebral y se van a configurar hacia arriba y hacia abajo en lo que es el cuerpo vertebral, de tal forma que toda la estructura esté prácticamente delimitada por centros de osificación secundaria. Si yo lo veo desde una porción superficial, pues encuentro las apófisis, precisamente con esa configuración ya hacia centros de osificación secundarios, y la zona del cuerpo, la parte periférica, bajo ese centro de osificación secundaria. Y ya en las vértebras adulto, pues tengo la configuración final. ¿Ok? Entonces, no olvidar lo que son las vértebras, llevan cambios paulatinos. Algunos cambios son desde etapas prenatales, etapa embrionaria. Otros cambios son hasta la etapa postnatal, de tal forma que las vértebras, la columna, termina de osificar, ¿sí? Bajo centros secundarios de osificación hasta la etapa de pubertad. Es un cambio importante, ¿por qué? Cuando se toma una radiografía de un paciente pediátrico, no esperamos encontrar una configuración de la columna como la de un adulto. Hay que acostumbrarse a reconocer que los cambios óseos en el paciente pediátrico pues son distintos. O sea, hay que reconocer qué es lo que yo esperaría en la etapa pediátrica y qué es lo que yo esperaría en el paciente adulto. Bien. Esta imagen corresponde al libro Carson. Ustedes notan, nos vamos primero con la imagen inferior derecha, en una etapa todavía inicial. Tenemos el tubo neural, la porción del esclerotomo, el dermomiotomo que sabemos que se va a subdividir en la porción de miotomo y se va a dividir en la porción del dermato. Noten esta parte del esclerotomo, se nos ha planteado en diferente coloración para que verifiquemos, observemos precisamente
las configuraciones específicas de cada segmento del esclerotomo hacia la estructura vertebral. De tal forma que, como ustedes notan, en amarillo siempre es considerado la porción de esclerotomo. Nos muestra diferentes estructuras vertebrales. Se sabe que atlas y axis pues son un poquito distintas. Sigue siendo igual, como mencioné hace un momento, es el fundamento, la migración o el reacomodo de células del esclerotomo. Sin embargo, tenemos que distinguir, bueno, pues hay una porción de esclerotomo ventral que me forma propiamente el cuerpo en la mayoría de nuestras estructuras vertebrales, pero en las primeras vértebras, incluso la porción ventral, lo que me forma la que llaman la apófisis odontoides. Esto es el mismo patrón. Las porciones correspondientes al esclerotomo dorsal y procesos, segmento, perdón, del esclerotomo central, pues son lo que me forman el arco en realidad. Las porciones salientes hacia o a la continuidad de las apófisis costales, pues es a través de las porciones laterales. La sacrocoxigia es un poquito distinta. Usted sabe que esa zona es compactación extraordinaria de los procesos somíticos. Figure una sola estructura. Que surgieron de la misma estructura, el esclerotomo. La intención aquí no es que nosotros distingamos el atlas y el axis tienen esta porción específica a nivel del arco o esta porción específica a través de tal estructura, no. Sí tenemos que reconocer la segmentación básica del esclerotomo, decir, que al notocordio forma el cuerpo. La zona dorsal y zonas centrales me van a formar al arco. La zona lateral me va a configurar la continuidad hacia las apófisis costales o salientes costales. Ese segmento en general sí necesitamos ubicar. Ahora, hay una especificación de por qué va a haber cambios en la configuración de las vértebras, es decir, por qué estructuras vértebras segmentos distales que se empiezan a compactar, es decir, me refiero a la región sacrocoxigia, no son iguales a la estructura de la vértebra torácica. Hay una razón de ser, que no solamente obedecen a migraciones iniciales de PAX1, PAX9, sino también a todo un grupo de moléculas. Esta imagen es representativa. La idea es que nosotros tengamos que la configuración específica de los cuerpos vertebrales pues obedece a moléculas SOX. Es una familia enorme de moléculas. Vemos una imagen representativa zona donde nos indica esta es la molécula OX de 13, OX de 1, OX de 5, OX de 4, una familia enorme. Sabemos que hay unos específicos en regiones superiores, otros en regiones cervicales, otro en región torácico, lumbar, sacro y demás. Obviamente, aquí nos plantea desde la especificación de somitas completos o de todos los somitas que puede tener el individuo, y es distinta la cantidad ya final que podamos tener obviamente ya en el ser humano. Es representativa, repito. Aquí la intención es que tengamos en mente, gracias a acciones de moléculas OX, pues yo puedo tener los detalles de las estructuras vertebrales. ¿Bien? Empecemos entonces con correlaciones ahora de columna vertebral. Tenemos ahí en pantalla imágenes de ultrasonido. Doctora, Ultrasonido perdón que le prenatal. interrumpa, pero ¿podría escribir el nombre de la molécula que dijo? OX. La familia de OX. Hay segmentos que influyen OXA. Hay otros segmentos que influyen OXD. Y cada uno se subdivide. OXA1, OXA2, OXD5, OXD2. Pero en general la familia se llama OX.
Bien, tenemos segmentos ahí de ultrasonido. Imágenes prenatales. Nos ponen asterisco ahí lo que quieren recalcar. Inciso A. Ay, qué cayó. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Alguna opción? Vista dorsal del feto. Dorsal, lo estaremos viendo desde acá arriba. ¿Qué más? La columna vertebral, ok. En realidad, estamos viendo la parte lateral, como si fuera un perfil de toda la región de columna. No es dorsal. Si fuera dorsal, vería nada más, literal, la zona como de columna, pero en todo su ancho también. Y aquí no. Hacia acá tenemos la región craneal. Esto es la columna. Esta es la porción inferior de la columna y ese punto de extremidad. Un asterisco. Y aquí hay una zona de abultamiento. ¿Qué nos demuestra o qué nos quiere especificar esta zona de abultamiento? Una bífida. Ok. Regresar un poquito. Aquí mira. Cuando se fusionan los arcos vertebrales, la porción medial es una zona de cartílago. Así nacemos. Pero en ocasiones esta configuración no se lleva a cabo. Queda incompleto un arco, de tal forma que no hacen contacto los de un lado y los del otro lado. Por ahí en el caso clínico inicial, el defecto era incompleto, pero en uno de los lados del arco, configurándome unas de las variantes de disrafismos espinales. Pero aquí el problema está en la zona media. Corresponde a esta zona de abultamiento. ¿Por qué abultamiento? Porque lejos de pensar que el único problema fue, pues no se cerró el arco. Sí, pero está en la zona medial. Eso me configura efectivamente unas variantes de espina bífida. Eso hace que el segmento interno del arco vertebral y que haya dentro del arco vertebral que rodea el arco vertebral. El arco neural. Arco neural, arco vertebral, la misma vertebral, la misma El estructura. tubo neural, perdón. Caramba. Exactamente, tubo neural. Entonces, las porciones de membranas, meninges, e incluso la estructura de la médula, dependiendo del tamaño del defecto, es posible que logren herniarse a través de esta zona de apertura. O sea, esta es una espina bífida que puede darme no solamente una espina bífida cerrada, sino abierta. Ya cuando encuentro en la imagen ecográfica, esta imagen, seguramente esa es una espina bífida abierta. Aquí voy a encontrar un saco. Si viera el bebé en el momento del nacer,
voy a encontrarle un abultamiento, un saco, literalmente, en la zona lumbosacra. Ahora, el problema no solamente es decir, pues ahí tienes el defecto en región lumbosacra. Esta zona, la imagen B, corresponde a uno de los efectos que puede tener a nivel craneal. Espina bífida abierta, que el defecto se ve exteriorizado. Espina bífida cerrada, externamente no le veo nada al bebé. Veo esa imagen y encuentro que el arco está abierto. Abierto y cerrado se refiere a la exteriorización de las estructuras. Bien, entonces el inciso B me está dando a conocer las complicaciones que podamos encontrar también en regiones superiores. No es simplemente decir, pues tienes ahí la zona herniada. Dependiendo de lo que se encuentre herniado, ya a nivel postnatal, pues le puedes denominar meningocele o mielomeningocele. Esa distinción de cuál es uno, cuál es otro, estaremos mencionándola en defecto de tubo neural. Uno tiene las membranas nada más y el otro también tubo neural. Bueno, voy a la imagen de la derecha. Este es el cráneo. Esperaríamos. En una imagen de cráneo a nivel prenatal, pues es que tenga igual una zona pues muy uniforme. Pero aquí hay un abultamiento. Este abultamiento le da la imagen, así la describen incluso, ahí, como la señal de limón, por la apariencia que tiene de un limón. ¿Y qué le está dando a conocer? Pues que la zona que se está abultando acá abajo está jalando literalmente las estructuras superiores. Es decir, a través del agujero magno se están herniando las estructuras. Por eso esta zona abultada. Malformaciones como Arnold-Chiari, así se le llama. Arnold-Chiari es una zona de herniación de estructuras superiores secundarias a un defecto tipo de espina bífida. Entonces, las consecuencias de la médula en porciones inferiores pueden tener consecuencias en regiones superiores. Por eso a los pacientes que se les detecta un defecto bajo, me refiero a nivel de columna, obviamente, siempre se pone especial atención en qué está pasando allá arriba, porque va a tener consecuencias, evidentemente. Esta es una zona herniada, pero también se pueden obstruir los agujeros de drenaje del líquido cefalorraquídeo y entonces el paciente tener hidrocefalia. Entonces, es una entidad en realidad compleja, las entidades de espina bífida. Bien. Tenemos variantes de disrafismos espinales. Son las que están comprometiendo la zona medial, entonces esta espina bífida. Cuando no me lo compromete, puedo pensar simplemente, pues es un disrafismo. A lo mejor el defecto está en una de las ramas del arco, como se veía en el caso inicial, si usted se acuerda. Todos los defectos abiertos, yo sé que van a tener una zona exteriorizada. Es decir, nacen y es evidente que trae un defecto abierto. ¿Por qué? Pues porque trae un saco en la región lumbosacra, trae una masa, trae una tumoración. Eso es un defecto abierto. Pero a veces puede pasar como en el caso clínico, no tener nada. A lo mejor un nevo hiperpigmentado, a lo mejor un mechón de pelo, a lo mejor una depresión, una foseta o fosetil. Son estigmas. Todas las estigmas de tubo neural o de disrafismos espinales me están indicando la probabilidad no condiciona a probabilidad de que a lo mejor la columna tenga un problema.
Por eso siempre se les hacen estudios de imagen. Y los estigmas, curiosamente, pues son derivados ectodérmicos. Lo que es el mechón de pelo es un derivado ectodérmico. El neo hiperpigmentado, pues el melanocito viene de cresta neural, que a su vez es un derivado ectodérmico. Son marcadores. Entonces, todo marcador en la línea media, si bien yo no le observo nada al paciente, pero a lo mejor adentro trae un problema incoloro. Pensar en errores de disrafismos espinales. Y es el que suelen clásicamente decir, pues es una espina bífida oculta o cerrada. Pues porque no le veo nada hacia el exterior. Únicamente con el estudio de imagen me estoy dando cuenta que hay un problema. ¿Por qué únicamente con el estudio de imagen? Porque la mayoría de ellos, los que no traen ningún dato exteriorizado, es decir, que no se abrió esta zona de piel, son asintomáticos. Si bien con los años, por ahí hay algunos reportes que nos dicen, son los que han correlacionado más probabilidad de problemas de incontinencia, pero ya con los años, no durante sus primeras etapas. Entonces, importante la detección de esta entidad, pues sí. Todos los signos, los marcadores, los estigmas de línea media, es importante el abordaje de ellos. Recién nacido, con mancha hiperpigmentada, neo hiperpigmentado, mechón de pelo o foseta en la región medial de columna, se debe de investigar qué es lo que trae a nivel de columna. Existen también variantes en la configuración de la vértebra. Las que mencioné hace un momento es que quede abierta la región del arco, pero el arco neural. Hay errores cuando las células del esclerotomo no migran de forma adecuada para rodear a la notocorda. Y entonces tengo defectos de segmentación y defectos en la formación del cuerpo vertebral, no del arco, del cuerpo vertebral. Y entonces puedo tener vértebras en bloque, donde quede un bloque nada más en un solo lado, y estén todas fusionadas, vértebras en una barra, o bien en una barra y queden pedazos segmentados, hemivértebras. Estos son defectos de segmentación. Defectos en la formación. Las clásicas hemivértebras, es decir, las podemos identificar como una zona tipo triangulito. Esto es una mala migración de las células del esclerotomo. Migraron bien de un lado, pero del otro lado, recuerden que la estructura de somita es pareada de un lado y del otro. Si migran nada más de un lado, pues voy a tener una hemivértebra. Si la migración es de un lado y del otro de forma parcial, voy a tener diferentes variantes en esa hemivértebra. Pueden ser pequeños segmentos, muy pequeños, llamado encarcerado, o bien alcanzaron a migrar, pero sabes que no se formó el disco intervertebral. En el momento que se compactaron esas células del esclerotomo, recuerda que se compactan en región hacia zonas más caudales. Si no se hace, pues no se forma adecuadamente el disco intervertebral y no hay una zona que me los esté dividiendo. Puedo tener también vértebras llamadas en cuña, donde si bien no es un clásico triangulito, pero sí hay una irregularidad en la migración de lo que son las vértebras. Como usted nota, cualquiera de estas variantes, en mayor o menor medida, me están provocando problemas en el eje de columna. Algunas de ellas la estarán rectificando. Otras definitivamente me están generando una desviación. Es decir, las famosas escoliosis. Muy diferente a las escoliosis del adulto. Una escoliosis por un problema prenatal se detecta desde formas congénitas. Es decir, el niño, el bebé,
nace ya con esa escoliosis. Sabemos que por problemas de mecánica en áreas laborales, malposición, pues la columna puede modificarse, desviarse. Por eso es distinto. Las desviaciones que tiene el paciente adulto, si previamente había sido normal, pues no quiere decir que tenga un problema a nivel de configuración de vértebras. Eso es muy distinto. Luego entonces podemos tener imágenes como estas, una resonancia. Ven la imagen de la izquierda. ¿Qué le observan en la imagen de la izquierda? El libro Carson también es. Cuando en la columna se tiene cierto giro, ¿a qué se debe? Volteo levemente hacia derecha e izquierda. Repito lo que hace un momento mencionaba. Si es de forma congénita, es decir, nace, puede ser cualquiera de estos. Si es de forma congénita, ¿qué es lo que interesa a la embriología? El paciente adulto que tiene una desviación de su columna izquierda-derecha, llamada escoliosis, es por mecánica en área laboral, es decir, a lo mejor estuvo expuesto durante sus áreas de trabajo o área laboral a posiciones anómalas en la columna o efecto de peso sobre la columna, actividad específica que realizaba, la terminó desviando. Me modifica los discos intervertebrales haciendo que ésta se desvíe. No es ningún proceso a nivel embriológico en esas condiciones del adulto, ¿sí? Se modifica secundario a efectos mecánicos. En el paciente con variantes congénitas, el problema es cualquiera de estos. La imagen de la izquierda, ¿qué estamos observando ahí? Es una mala segmentación. Mala segmentación. ¿Qué se observa? ¿Por qué decimos Las que es... vértebras Ajá, ¿escucho? se ven segmentadas de más, o sea, no. Una vértebra se hizo como varias partes. Ok. Literalmente como si hubiera explotado esa zona de vértebra, ¿no? Hay varias vértebras encarceladas o encarceradas. Son pequeños fragmentos. Hay algunas vértebras en hemivértebra, estas que se configuraron también como dos pedazos. Son las hemivértebras. Hay variantes de vértebras en cuña. Totalmente la columna trae errores de segmentación. Vemos acá en dibujito las variantes que podamos encontrar. Esta es una hemivértebra. Esta tiene una forma característica. La literatura nos dice que esa se describe como vértebra en mariposa. Las células del esclerotomo migraron de un lado, migraron del otro lado hacia rodear la notocorda, pero en el momento que tenía que hacer contacto de un lado y del otro lado, muy apenas lo hace, haciendo que la vértebra genere una zona de estrechez en la zona del cuerpo, dándome esta apariencia. Se le llama vértebra en mariposa. La vértebra en mariposa, así como hemivértebras o las vértebras en bloque que se ven en el inciso C, pueden ser así como las craneosinostosis, un defecto nada más en columna, pero también pueden venir acompañadas de otras condiciones. Por ejemplo, en mariposa hay un defecto que se llama Alagil. El paciente con Alagil tiene pues muchas afectaciones hepáticas. Es un paciente que tiene un abdomen bien distendido, globoso, hacía tensión por completo, ictérico por daño hepático importante y por problemas a nivel de la serie de conductos biliares, pero tiene problemas también en columna. Entonces, toda la columna en Alaí
también se modifica y es frecuente, de hecho, como parte de los criterios de Allagy, está encontrar vértebras en mariposa. Entonces, esta vértebra es muy característica y hay que sospechar Allagy cuando se encuentra. Bien, los otros igual pueden ser defectos aislados o configurar partes también sindrómicas. Vean, tenemos aquí una imagen de una paciente adulto que tiene un problema en columna. La pregunta es, ¿el defecto en columna de esta paciente será congénito, sí o no? No es congénito. ¿Por qué no es congénito? ¿Cómo le haría para saber si es congénito? Porque es adulto. Y ahí viene literalmente, pues quizá el distractor. Sus vértebras están completas. Ah, ojo, el dibujito de la derecha es simplemente una imagen representativa. A lo que tengo entendido, la imagen de la izquierda, pues todavía no le permite ver cómo está su columna. Está intuyendo nada más por la configuración que ve. Está observando, nada más. Para verificar exactamente cómo están sus vértebras, pues necesito el estudio de imagen. Y puedo determinar si esto en verdad fue congénito o no. Esta es su columna. Regreso a la misma pregunta. ¿El defecto de la paciente es congénito? ¿Sí o no? Cambia la perspectiva, ¿no? Porque el estudio de columna es, vi divulgar una radiografía aquí, que se pueden hacer otros estudios de imagen, claro que sí, como veíamos por ahí en las imágenes previas. Pero ya con esta imagen radiográfica así simple, vemos que el defecto es congénito. La paciente ya nació así. ¿Dónde está el problema? Flores, ¿podrías señalarme en dónde está el problema? En la formación, nos dice por ahí Barra. Señálenme en qué segmento estaría el problema. Ok, entonces tenemos claro que debe de ser en la formación de la estructura. Bien, ahí tenemos entonces vértebras, hemivértebras, perdón, vértebras también en una configuración un tanto en cuña. Este segmento pareciera que ahí queda un pequeño fragmento, es decir, lo que le llaman encarcelado. Noten entonces que a partir de aquí, ¿qué pasó con el resto? Pues se desvió. Todo defecto en la configuración de una sola estructura vertebral puede modificarme todo el eje. Entonces, este en realidad es un defecto congénito que puede acentuarse más. La desviación con el paso de los años está claro. ¿Por qué? Porque la columna sufre modificaciones cuando ya el paciente adquiere la marcha. Se van acentuando más las curvaturas normales. Pero si esta zona de columna trae ahí un problema, pues la columna va a modificarse cada vez más. ¿Sí? Entonces, esta es la escoliosis del paciente, este es congénito, que se vio modificada más por el paso del tiempo, pues eso es distinto, pero el defecto es que ella ya nació así. ¿Bien? Bacter. Se puede encontrar el acrónimo de Bacter o Bacter, y todavía hay otro que le llaman H. Todo eso. En el nombre lleva la serie de defectos que podemos encontrar o que podemos encontrar en el paciente.
Aquí lo interesante o que me interesa en este momento que ubiquemos es esta, anomalías de las vértebras. Por el nombre, sé que puede tener atresia anal, problemas cardíacos, fístula atresia traqueosofágica, defectos renales y en extremidades. Si le pongo la H, es con hidrocefalia. Si le quito la L, pues le quito el defecto en extremidad y le llamo Batter. Si le quito también el problema cardíaco. Pero me hace referencia a la misma entidad. Aquí el detalle que necesito que en este momento ubiquemos, pues es en columna. El paciente con Bacter tiene problemas en columna, entonces este problema en columna pues ya es considerado bajo otra entidad clínica. Es un problema en columna ya complejo, porque tiene más alteraciones. Tenemos ahí esa pequeña radiografía, es igual a columna. Por la apariencia de la radiografía, pues sé que es de un paciente pediátrico. Noten ustedes que nuevamente tenemos variantes en esos cuerpos vertebrales. Y vean cómo de forma también secundaria, si tengo un problema en la vértebra, fíjate también en las costillas, porque a lo mejor tienes irregularidades en ellas. Hay vértebras en cuña, por acá hay hemivértebras, y es sin duda el defecto que me está ocasionando la desviación de su columna. Entonces, la idea es ver Bacter o las configuraciones de la asociación Bacter me pueden estar modificando también la columna. Dentro del espectro de esta entidad, tengo que voltear a ver forzosamente cómo está la configuración de los cuerpos vertebrales. Esta misma entidad, cuando veamos esófago y tráquea, la vamos a tener que mencionar una vez más porque es muy característico que Bacter tenga fístula atresia traqueosofágica, problemas vertebrales y cardiovascular. Entonces, no olvidar, hay que tomarla en consideración siempre. Tenemos aquí otras imágenes radiográficas, inciso A e inciso B. ¿Qué observamos en esas radiografías? Es una anteroposterior y la otra es una vista lateral. El inciso B es lateral. ¿Qué le observa? Yo sé que no lleva nada de imaginología, pero ya tienen una idea de la anatomía. Tratemos de identificar dónde está el problema aquí. Las vértebras cervicales. Ok, tengo un problema de vértebras cervicales. ¿Cuál es el problema de las vértebras cervicales? Están mal formadas. Bien, tengo un problema en la formación. Y lejos en la formación, yo diría en la segmentación. El inciso A parece, me da la apariencia que es en la formación, por eso no lo descarto por completo. Pero el inciso B ya me está diciendo cuál es el problema en especial. Tiene una clavícula más abajo, ¿ok? Hay una asimetría de clavículas, pero me falta el detalle. ¿Cuál es el principal detalle de ese cuello? Inciso A me da la apariencia en un problema en formación. El inciso B me dice que no es la formación, es la segmentación. Vean ustedes aquí. Esta zona es un bloque. Es un bloque de los cuerpos vertebrales. No se separaron. Entonces son vértebras fusionadas. Tercera, cuarta vértebras. La mayoría de las ocasiones las que se suelen fusionar en esta condición clínica. Esta condición vulgarmente se le llama brevícolis. Ups, bueno.
El nombre correcto, por ahí me equivoqué en la ortografía, disculpe, es Doctora, ¿ese solo es defecto en las cervicales? fail. Sí, triple fail o brevícolis, perdón, es defecto en cervical. Nada más. O mejor conocido como síndrome del cuello corto. ¿Por qué de esa apariencia? Pues porque efectivamente queda más corto lo que es el cuello. ¿Y por qué queda más corto? Porque se fusionan las estructuras vertebrales. O bien, porque pueden faltar también vértebras. ¿Y cómo se va a ver el paciente? Si nosotros viéramos el paciente en vivo, déjenme escribo bien el término de arriba para que no haya problemas. Brevícolis. Ok, ahora sí. El paciente lo encontraríamos literalmente con un cuello muy corto, la región de mandíbula, casi surgiendo de la región de torácica. El problema no solamente va a ser la estética, sino que la movilidad también se puede modificar. Cuando es por la ausencia de una estructura vertebral, el movimiento puede ser más completo del cuello. No es por fusión de estructuras vertebrales, el movimiento se limita. Entonces, el paciente va a tener la limitación en los giros de lo que es la estructura del cuello. ¿Bien? Y el problema fue en su columna, nada más. Bien. En estos casos de fallo de la segmentación, ¿qué pasa con los centros de osificación secundarios? Se generan como un centro de osificación único, es decir, por ejemplo, si esta es la estructura fusionada, sabemos que en la parte de arriba y de abajo tendría a generarse como una especie de tapadera del centro de osificación secundario a nivel del cuerpo. Entonces, no es que vaya a quedar un centro a nivel medial, no. Se genera una estructura única, es decir, arriba va uno y acá abajo va el otro, porque todo es una continuidad. Es como si generara un cuerpo vertebral grueso, o más grueso de lo normal. ¿Sí? Entonces, sería una sola estructura.